Hola, bienvenido a Economía Real, un programa desarrollado por GIDE Escuela de Negocios y EMOL TV para ayudar en sus finanzas personales. En este capítulo hablaremos de qué manera la inestabilidad geográfica de diferentes zonas del mundo pueden afectar a nuestra economía local, para lo cual me encuentro en compañía de Libardo Buitrago. ¿Cómo está, Libardo? Alejandro, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy contento. Libardo, aparte de hacer un invitado de lujo, es, ¿no es cierto?, miembro, exalumno de GIDE de la primera promoción del MBA con el primer lugar en aquel año 1996. Bueno, Libardo, aprovechando tu presencia, quiero que nos hable un poquitito de qué manera lo que está pasando en Medio Oriente repercute en forma directa a la economía local. En el caso del Medio Oriente, uno dice hoy, bueno, ¿qué podría afectarme Siria si no es un país súper productor de petróleo? O sea, si fuera un país súper productor de petróleo, la verdad que ya hubiesen intervenido en él, ¿no es cierto?, hace bastante meses de antelación, porque como vemos que no hay muchos intereses creados por parte de la comunidad internacional, al parecer es un problema de ellos, que se lo arreglen ellos, ¿no? Claro, pero hay que ponerle atención a lo siguiente, y es que no solamente se desata una pavorosa guerra civil, se va a profundizar, se va a demorar en resolverse, sino que en la ecuación ya está metido Irán, y está metido desde dos puntos de vista. Uno, que Irán es socio y aliado de Bashar al-Assad. Primera condición, lo va a respaldar hasta las últimas consecuencias Irán. Y eso puede tensionar el Medio Oriente, y como Irán controla el estrecho de Hormuz y ha dicho que lo puede cerrar, pues inmediatamente Estados Unidos ha desplazado hacia esa región un nuevo portaaviones, con lo cual suma 2 portaaviones con una serie de fragatas y naves para el desminado marino. O sea, este estrecho es donde principalmente pasa toda la producción, ¿no es cierto?, de crudo hacia el sector norte del globo, para que la gente también nos entienda un poquitito. Bueno, y este tema muchas veces la gente tiende como a abstraerlo de una realidad cotidiana, y si esto está pasando tan lejos, ¿por qué me afecta? Entonces es interesante que seamos capaces de poder interiorizar las repercusiones que tienen acciones que pasan, ¿no es cierto?, muy lejos de nuestra frontera, muchas veces de nuestra ideología. Acá principalmente lo que pasa, ¿no es cierto?, en Siria es un conflicto ideológico entre dos religiones que son absolutamente muy poco comunes también para lo que culturalmente nosotros vemos en Chile. Está mutando este conflicto de Siria a una cosa muy peligrosa, y es un conflicto intrarreligioso. Recordemos que Bashar al-Assad representa a los alawitas, que es una minoría de una vertiente mayor que es el chiismo. Entonces, en Siria la composición de la población, la mayoría son sunitas. Y eso, mi temor principal, es que en Siria, más que una guerra civil, se termine convirtiendo en una guerra religiosa. Y basta con que en un país eso ocurra para que eso se vaya expandiendo con efecto dominó en el resto del Medio Oriente. Irán, que está con nota condicional por la comunidad internacional, dado que están en desarrollo nuclear, podría entonces hacer que el foco de preocupación. Si hemos visto en los últimos días, hemos apreciado que el barril, tanto Brent como BTI, de los 79 que llegó a caer, exacto, ya está en 93 al día de hoy. Exacto. Y eso significa que usted, que nos está acompañando a esta hora, en el momento que le echemos benzina, estamos pagando las incertidumbres que se dan en una nación tan lejana que nos parece, pero está ubicada en la zona más explosiva del mundo, como es la del Medio Oriente. Libardo, aprovechando tu presencia, también me gustaría llevarte a hablar un poco lo que está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos, al parecer, parecía que Obama se iba debilitando, ¿no es cierto?, frente a la aparición de los republicanos que habían, ¿no es cierto?, emergido con un gran poderío en función del pobre desempeño económico que había tenido Estados Unidos como nación en términos generales, con bajos indicadores de crecimiento, con un incremento, ¿no es cierto?, de la población que está entrando a lo que ellos denominan pobre, pero al parecer, dentro de todo, Obama ha logrado estar salvando este tema, y al parecer el tiempo le va a alcanzar hasta noviembre para poder alcanzar una reelección. Se podría, Alejandro, por primera vez quebrar un principio básico que se ha dado en Estados Unidos, y es que ningún presidente logra la reelección por sobre el 7%. Y Obama tiene una desocupación de un 8,2%. Ahora, eso obedece a dos factores. No es el Obama pletórico de hace 4 años el que con el Yes We Can hizo una campaña épica. No vamos a tener una campaña en esa dirección. Vamos a tener una campaña política. Pero a la antigua. A la antigua. Perfecto. Con un líder que prometió cambiar Washington, y Washington lo cambió a él. Esa es la paradoja brutal que tiene el presidente Obama, que no solamente en su color del pelo se refleja el paso y el peso de la responsabilidad.
quizás lo que lo favorece, mire, la cosa no es tanto el desempeño económico regular que ha mantenido él, sino el pésimo candidato que tiene al frente. Mitt Romney viene de una lucha muy peligrosa para él, que fue la lucha religiosa. Habían candidatos religiosos en el Partido Republicano y eso todavía no se ha sanado. Romney tiene las credenciales para colocarse allí frente a Barack Obama, pero él mismo se ha encargado de diluirlas, no le ha colocado el foco allí. Falta todavía meses, sí, pero en las últimas encuestas el presidente Obama se ha despegado un poco. Espera que el desempeño económico lo acompañe un poco mejor. Libardo, ¿qué repercusiones tiene para la economía chilena el hecho de que nuevamente se mantenga Obama dentro del gobierno norteamericano? Obviamente, cuando estamos a puertas de una elección presidencial, el corte de cinta es universal, ¿no? O sea, ahí empiezan a mostrar todas las obras, todo el desarrollo, y en ese sentido se viene a aliviar un poco el escenario. Pero ¿qué pasa a futuro si efectivamente Obama, como va la tendencia, llega a ser reelecto? ¿Qué pasaría en términos económicos para Chile y para el... La influencia relativa que tiene Estados Unidos sobre Chile ha ido disminuyendo. Para fortuna de Chile, ¿en qué sentido? En que la atención ha ido primero a la región asiática, hemos sacado un poco de Europa, pero nos descubrimos una cosa, Alejandro, que América Latina era nuestro lugar de pertenencia. Y eso que ha hecho que las inversiones chilenas en Brasil, en Argentina, en Perú, en Colombia, estén copando los primeros lugares. Y eso significa que el flujo de comercio, el intercambio, haya favorecido mucho a Chile. ¿En qué lo favorece? Primero, podemos ir con inversiones. Segundo, podemos mover productos hacia esa región. Por lo tanto, lo que está parando la olla, para decirlo en términos coloquiales, es América Latina. Entonces, nos hemos descolgado un poco. Sí, tenemos que tener atención con la forma en que tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, cómo le sacamos el mejor provecho posible, pero aún así... el efecto de la caída de la recesión en el 2008 y 2009, claro, la presidenta Michelle Bachelet entonces articuló una serie de medidas económicas para suavizar un poco el impacto. Hoy, al no ser estadounidenses dependientes, nos ayuda mucho, no es el foco que antes lo era. Hoy día también eso migró hacia la economía emergente y migró también un poco hacia China, ¿no? Hoy Chile sabe que le llega casi a 4.000 millones de consumidores a nivel global. Nos hemos convertido en una economía global y para el impacto directo de nuestra economía, sí. Tenemos un detalle y es que la apreciación del peso ha sido muy potente, eso lo cual desfavorece mucho el sector exportador, ¿no? Exacto. Bueno, y aprovechando hasta al último instante tu presencia con nosotros, nos gustaría que nos contara un poquitito el tema de Europa. La verdad que Europa, cuando uno ve la cifra, la administración muy mala de la información que se ha hecho, la verdad que cuando al parecer el presidente Rajoy de España sale diciendo algo, bueno, eso es lo que va a pasar, todo lo contrario en 15 días más, uno ya como que puede tomarlo como un precedente. ¿Qué se espera de Europa? ¿Qué podemos esperar de Europa? La verdad vemos que está la voluntad política, pero vemos que las diferentes entidades están más bien enclaustradas en un debate ideológico de fondo versus gasto contra ¿no es cierto?, una contención, una austeridad, y nos damos cuenta que esto es un loop que lamentablemente inclusive ya está afectando economías potentes como la economía francesa, que va teniendo, ¿no es cierto?, una contracción dentro de su PIB que no era tan esperable en su primera instancia, por lo menos lo que había prometido Holland dentro de su campaña de gobierno, ¿no? Vamos a tener un año 2013 muy difícil. Esa es la primera gran conclusión que tenemos. Difícil en que países que no van a lograr salir de la recesión se van a profundizar en ella. Segundo, que el nivel de desempleo va a aumentar fundamentalmente en todas esas naciones. Inclusive hay países como España en donde la proyección del desempleo se va hasta el 2015 con tasas por sobre el 20%. Es decir, no se ve una recuperación inmediata, sino que se ve una profundización hacia el 2013. En ese sentido, pese a los recortes que ha anunciado España y los que ha venido realizando muy sutilmente el gobierno italiano, lo que nos está diciendo es lo siguiente: una profunda desconfianza de todavía cómo se articula desde el Banco Central Europeo, desde la Comunidad Europea, desde el Fondo Monetario Internacional, dos cosas. El plan de rescate al sistema bancario español hay que rescatarlo, pero no se sabe la magnitud del rescate. No llegan todavía los primeros giros, pese a que Mariano Rajoy ya se jugó por recortes que irían hasta el próximo año por el orden de los 65.000 millones de euros. Los cuales además son sumamente impopulares, ¿no? Una cifra
potente, pero además muy impopular. Con tasas de desocupación en donde son 5 millones de españoles desempleados y con proyección de que va a aumentar. Y de lo que no nos hemos ocupado es quiénes están ganando, porque cada vez que hay una amenaza, mire, España hay que rescatarlo, es las grandes masas de dinero que han hecho los especuladores. Como bien sabemos, ven economías moribundas y ellos sí ganan porque apuestan a que van a caer y le dan muy duro a eso. Me preocupa mucho que no haya habido no sé si regulación internacional, Alejandro, es muy difícil regular esto, pero hace 4 años nos decían el petróleo va a llegar a $300 y casi se convierte en profecía autocumplida, claro, casi llega a ese umbral. En Europa está lo mismo, están apostando a que países se caigan, pero hay un efecto también de especulación potente. Bueno, Libardo, agradecemos tu presencia en este capítulo de Economía Real, esperamos que en tu calidad de exalumno y académico sea la primera de muchas visitas y a ustedes le agradecemos por su tiempo y lo esperamos en un nuevo capítulo de Economía Real. Que esté muy bien y nos vemos en la próxima oportunidad.